Al igual que en Grecia, la sociedad romana se dividía en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos podían participar en política, ser sacerdotes y abrir causas penales. También podían poseer y casarse. Entre ellos también había diferencias en base a su riqueza. Los no ciudadanos no tenían los derechos que sí disfrutaban los ciudadanos. Los no ciudadanos podían ser libres o esclavos. Los esclavos eran prisioneros de guerra, ciudadanos condenados o hijos de esclavos y se podían comprar y vender. Los esclavos tenían un amo al que pertenecían y podían recuperar la libertad si así lo decidía el amo, pasando a ser libertos. En el siglo III, el emperador Caracalla amplió la ciudadanía a todos los varones libres del imperio. Las mujeres no eran consideradas ciudadanos y carecían de la mayor parte de los derechos, fuesen ricas o pobres. Siempre tenían un tutor. Primero era su padre y si éste fallecía, su tutela pasaba a un hermano u otro pariente próximo. Cuando se casaban, se convertía en su tutor su marido. No obstante, las mujeres podían poseer, regentar negocios y participar en fiestas y espectáculos. Se consideraba a la mujer como criadora de hijos, aunque muchas trabajaban en el campo, en tiendas, siendo comadronas, etc. La agricultura era uno de los pilares de la economía romana. Había agricultores que trabajaban pequeñas parcelas y también propietarios de grandes extensiones de tierra que contrataban a campesinos y compraban esclavos para explotarlas. Los principales cultivos eran el trigo, la vid y el olivo. También era importante la artesanía, la cual se desarrollaba en las ciudades. Los artesanos tenían talleres junto a los cuales había una pequeña tienda donde vendían sus productos. En minería, los romanos extraían principalmente oro, plata, hierro, cobre, estaño, plomo y mercurio. En la costa se extraía sal para conservar alimentos. El comercio se estableció dentro y fuera del imperio. Desde la península ibérica se distribuían grandes cantidades de aceite y trigo. El ámbar y las pieles se importaban del mar Báltico. De Asia se traían especias, seda y algodón, y en África se conseguían esclavos. Se consiguió un gran desarrollo del comercio gracias a una moneda única y las comunicaciones, ya fuesen por mar, con los numerosos puertos que había en todo el imperio, o por tierra, a través de la amplia red de calzadas romanas. Los romanos fueron excelentes constructores, ya que la mayor parte de sus construcciones todavía hoy se mantienen en pie. Crearon técnicas que hoy se siguen empleando. En cuestión de materiales, inventaron el cemento, que es una mezcla de cal y arcilla, y el hormigón, que es una mezcla de piedras, arena, agua y cal o cemento. También desarrollaron nuevos elementos de construcción y extendieron el uso del arco, la bóveda y la cúpula. Los romanos decoraban las paredes con pinturas y el suelo con mosaicos. Las construcciones romanas se realizaban para cubrir las necesidades de la población, por lo que tenían siempre un sentido práctico. Además, los edificios se construían muy grandes para dar visibilidad a su poder. Clasificaremos los tipos de edificios romanos por la función a la que estaban destinados. Había edificios religiosos,
como los templos, dedicados a diversas divinidades, donde se ofrecían ritos religiosos. Entre los edificios dedicados a la política y la economía destacamos la curia, que era el lugar de reunión del Senado, y la basílica, en la que había intercambios comerciales y se administraba justicia. También se construían monumentos conmemorativos para recordar hechos importantes y victorias en guerras o batallas, como el Arco del Triunfo. Había edificios para el ocio. En los anfiteatros tenían lugar las luchas entre gladiadores. En los teatros se representaban tragedias y comedias, y en los circos se celebraban carreras de cuadrigas. También se construían edificios para el cuidado del cuerpo, como los gimnasios y las termas, donde los romanos tomaban baños de agua fría o caliente y podían hacer ejercicios deportivos. Se hacían obras públicas en todo el imperio, para conectarlo mediante calzadas y puentes y para abastecer de agua a la población con acueductos. La domus era una casa unifamiliar, por lo general de una sola planta. Estas residencias eran propias de las familias ricas de las ciudades. No tenían ventanas a la calle, ya que las habitaciones estaban alrededor de un patio central del que recibían la luz. Las habitaciones se solían decorar con pinturas y mosaicos en el suelo. En ocasiones tenían algunas habitaciones que daban a la calle llamadas tabernae, que se alquilaban a comerciantes que las usaban como tiendas. La ínsula era un edificio de varios pisos, compuesto de pequeñas viviendas sin apenas ventanas, y donde vivía la mayoría de la población. Normalmente eran edificios de un solo propietario que alquilaba por separado las viviendas a personas humildes. Su construcción no era de muy buena calidad. Abundaba la madera y el ladrillo. No tenían agua corriente y solo había una escalera para acceder a todas las viviendas. La villa era una construcción propia de terreno rural. Se edificaban en las grandes explotaciones agrícolas y pertenecían al dueño de la explotación. Había una gran mansión donde vivía el propietario y pequeñas chozas para los campesinos y esclavos que trabajaban allí. También había almacenes, bodegas, corrales, caballerizas, etc. Solían tener máquinas como molinos y prensas para producir vino y aceite.